lovely lady dressed in blue, teach me how to pray, 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 pray. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al segundo episodio de La Traditertulia. El día de hoy estaremos tratando nuevamente un tema muy importante para la tradición católica. Les agradecemos a todos los que han escuchado nuestra primera emisión de este podcast, La Traditertulia. Agradecemos también sus buenos comentarios. Enviamos saludos a quienes nos han escrito. Y esperamos y les invitamos a que sigan difundiendo este trabajo con sus contactos, con sus amigos, con sus compañeros, a que nos manden también y nos escriban sus dudas, sus comentarios sobre qué temas les gustaría que tratáramos más adelante. El día de hoy vamos a tener un tema muy importante también, que es la tradición contra el falso tradicionalismo. Y en este episodio nos acompaña David. Hola, mucho gusto. Hola David nuevamente. Y bueno, vamos a estar discutiendo qué es la tradición. Un poco ya más o menos dábamos grandes rasgos en el episodio pasado, pero en esta ocasión vamos a tratarlo más cercanamente. ¿Qué es la tradición? ¿Cómo evitar el falso tradicionalismo? Porque muchas veces pues lo vimos como solo por moda, o de repente escuchamos comentarios que no tienen tanto que ver con lo que es la tradición. Y también vamos a hablar sobre por qué es peligroso un falso tradicionalismo. David. Bueno, para responder qué es la tradición, me gustaría citar a un personaje bastante conocido dentro del mundo católico, que es Chesterton. Él nos dice que la tradición es la transmisión del fuego, no la adoración de las cenizas. Esto es bastante importante porque muchas personas se encierran en una nostalgia por el pasado, alegando que este era mejor. Esto es bastante común. Incluso tengo que reconocer que yo mismo me pongo a ver videos de las primeras misas que fueron grabadas. Me aparecen esporádicamente en YouTube o en Facebook y me pongo a pensar, ¿por qué no nací yo en esos tiempos? Pero luego veo las transmisiones que hace la página de una bocha en Facebook y digo, ah caray, soy yo, porque me logro observar acolitando, con sotana y sobrepelliz, como debe de ser. Y ahí radica la gran diferencia. Si yo adorase las cenizas, me quedaría en casa observando sus videos, en casa, llorando porque eso me fue arrebatado incluso antes de que naciera. Pero ese fuego me ha sido transmitido y por eso salgo de casa y me dispongo para participar en misa tridentina. Oh, perfecto. También un punto a rescatar de todo esto es precisamente el comprender que el tiempo jamás retrocederá, pero debemos mirar con buenos ojos al futuro. De hecho, el futuro apunta hacia la perfección, pues va en dirección al Apocalipsis y ello significa al regreso de nuestro Señor Jesucristo, que es la fe y la esperanza que tenemos como católicos. ¿Por qué se habría de preferir vivir más lejos de tan glorioso momento? Y no es secreto para nadie que de hecho vivimos en los últimos tiempos. Cristo lo aseguró que no pasaría de esta generación en su Evangelio. Y también esto nos ha sido confirmado por la Santísima Virgen María en varias ocasiones, como por ejemplo en Fátima, Portugal, en 1917. Y algo es muy seguro, la tradición de la Iglesia perdurará hasta el último de los días. Efectivamente, perdurará porque no solo se limita a la Santa Misa Tridentina, sino que aquello que se infunde en el sacrificio incruento en las almas de quienes asisten a misa se manifiesta en otros aspectos. La tradición no solo es la misa, es un estilo, una mística y una ascética que crea e inspira heroísmo. Pensemos en, por ejemplo, Santa Juana de Arco, quien lideró a la Armada Francesa, San Francisco Javier, viajando al otro lado del mundo, hasta Asia, desde Europa, solo para evangelizar, o en San Maximiliano Kolbe resistiendo las barbaries de los nacionalsocialistas en sus campos de concentración, o algo más palpable para nosotros los mexicanos, San José Sánchez del Río, quien no accedió a negar a Cristo y por eso fue martirizado. Todos ellos vivieron la tradición inspirados por la misa tridentina. Por eso me agrada el título que recibe, Misa de los Santos, porque crea santos. Así es, y aunque estos son los actos heroicos más notables, todos los santos vivieron día a día la tradición.
y así debemos hacerlo también nosotros. Nuestro martirio puede decirse que es cada día. Por ejemplo, en la modestia en el vestir y en el hablar, que muchas veces pues nos cuesta trabajo quizá ahorrarnos una mala palabra o callarnos una mala actitud de la otra persona. Si la reservamos para nosotros y aprendemos a ofrecerla, ahí también vamos creciendo en santidad. San Juan Bosco decía que la falta de modestia en el hablar indica falta de criterio, es decir, que la modestia no solo va a abarcar el cómo nos vestimos, sino también el cómo hablamos, cómo nos relacionamos con las demás personas. Pero sin olvidar el vestir con decoro. Para los caballeros y para las damas, sobre todo, pues desde mi experiencia, regularmente el usar falda o vestido, sobre todo al asistir a la Santa Misa Tridentina, que sea abajo de la rodilla, cubrir los hombros. Todo esto nos ayuda a estar más enfocados en lo que es la oración dentro de la Santa Misa tradicional y también dentro de la Santa Misa en la forma ordinaria, que es la que vivimos regularmente. Hablar propiamente, ya lo dijimos, es parte también de nuestro crecimiento en santidad. Todo esto lo vemos también reflejado en la vida de los santos. No podemos imaginarnos a un San José Sánchez del Río diciendo malas palabras o a un San Juan Pablo II vistiendo inmodestamente. Todos ellos supieron llevar su cristianismo a todos los aspectos de su vida. Y también estos actos heroicos notables los podemos ver reflejados en ellos y vivirlos también en nuestra vida, en nuestras costumbres, como orar continuamente, no de estar diciendo todo el día a lo mejor un Padre Nuestro, pero sí de ofrecer continuamente lo que estamos realizando. La confesión continua, el acercarnos lo más posible a la Sagrada Comunión, el asistir a la Santa Misa quizá entre semana, o el rezo del Santo Rosario. Todas estas costumbres nos ayudan también a crecer en santidad. Sí, y a grandes rasgos, esto es la tradición. ¿Qué es entonces el falso tradicionalismo? Increíblemente, existen personas que, aunque no reconocen a Francisco como su pontífice, aguardan diariamente en su Twitter a leer sus declaraciones o videos publicados por la prensa oficial del Vaticano para desacreditarlo, insultarlo y demás calamidades. Pero no conformes con eso, creen que sus líderes están en lo correcto y ellos son la verdadera iglesia, claro, según ellos. No solo no reconocen a Francisco, sino toda la jerarquía eclesiástica o sus enseñanzas. En este punto quería describir a los sedevacantistas, pero bien podría parecer que hablo del protestantismo. Surgen de la misma premisa, dicen que la iglesia se ha corrompido y recetan la misma solución: desconocer al Papa, al magisterio de la iglesia y sus enseñanzas, y actuar como si fueran la iglesia católica. Con esto no digo que no seamos críticos con las acciones y palabras que emanen de cualquier autoridad eclesiástica. Por el contrario, debemos cuestionar aquello que sea injusto y actuar adecuadamente, como en su momento lo hicieron San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola o algunos otros santos. Ellos son verdaderos reformadores. Ahora, ¿por qué alego que son parecidos tanto el protestantismo al sedevacantismo? Pues porque ambos son disruptivos de mala manera. Pensemos en Martín Lutero en el siglo XVI, viendo a la iglesia y diciendo que se ha corrompido, y pensemos en los sedevacantistas, que dicen exactamente lo mismo: la iglesia se corrompió, ya no es más la iglesia, y hacen lo mismo que Martín Lutero. Martín Lutero en ese momento dice, bueno, ya no es la iglesia, ya no es lo que solía ser. Ojo en esto, ya no es lo que solía ser. Y los sedevacantistas dicen lo mismo: la iglesia solía ser una cosa y ahora ya no lo es, hay que alejarnos. Seguimos actuando como si fuéramos la iglesia católica, pero pues ahora no reconocemos ni al Papa, ni al magisterio, ni a sus enseñanzas. Entonces, ¿por qué es peligroso el sedevacantismo? Pues porque te aleja de la iglesia, te aleja de la verdad y te acerca al protestantismo. Y recordemos lo que nos dice la bula papal Unam Sancta: extra ecclesiam nulla salus, o fuera de la iglesia no hay salvación. Finalmente, el sedevacantismo y el protestantismo surgen de una postura fatalista. Como nos decía David,
Afirman con sus acciones que Cristo y el Espíritu Santo han abandonado a su iglesia, a la Iglesia Católica. Sí, han existido muchos escándalos y lo seguirán existiendo, si bien la iglesia es perfecta porque Cristo la instituyó. Quienes la administran en la tierra no lo son. Son pecadores como cualquier otro humano. Pero creer esto es contradecir directamente la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Debemos recordar que Francisco es el sucesor de Pedro, y sobre esa piedra edificó Cristo su iglesia, y ni las puertas del infierno prevalecerán sobre ella. Después de todo, ¿qué es más tradicional que aceptar al Papa? Y bueno, con este tema los dejamos, nos despedimos por esta emisión. Les invitamos a que continúen siguiéndonos en nuestras redes a través de Facebook como Misa en la Forma Extraordinaria Una Voce Puebla, a través de Instagram como Una Voce Puebla y a través de YouTube también, donde va a aparecer este podcast semanalmente. Nuevamente les invitamos a que lo sigan compartiendo con sus amigos, con sus compañeros, conocidos, con los católicos que estén también interesados en este tema y a que sigan a través de nuestras redes el programa de nuestras siguientes misas tradicionales. También los invitamos a que si quisieran colaborar con esta obra para que pueda seguir manteniéndose este podcast, puedan donar dentro del Patreon que estaremos publicando junto con este podcast y pues así hacerse colaboradores y acceder a algunas facilidades y remuneraciones que daremos, como ofrecer misas por ustedes y demás acciones. Pues con eso terminamos. Muchísimas gracias por su atención y les esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta luego.